Yo quisiera recordarles un versículo de toda la porción leída en la mañana de hoy, en el ejercicio que acabamos de hacer. Y es el versículo 51 y dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, gracias, Padre, por la bendición que nos das en este maravilloso día, en este lindo día. Y nos bendices no solamente con este día, sino con la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, compartiendo con los hermanos, orando tu palabra y lo más maravilloso, Señor, profundizando y recibiendo tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y permítenos, Señor, profundizar un poco más acerca de la palabra revelada en el día de hoy en Cristo Jesús. Amén. En la porción leída y orada instantes antes, podemos detectar que habían diferentes grupos de personas que menospreciaban a Jesús, lo humillaban, lo maltrataban, lo golpeaban, lo desnudan, lo escupen, le colocan una corona y no cualquier corona. Lo crucifican y luego lo llevan a muerte. Cuando uno profundiza sobre estas últimas horas acerca del ministerio de Jesús, esas últimas horas de Jesús, incluso antes del arresto, tuvieron que haber sido tormentosas para Jesús. Uno se pone a mirar ¿cómo sería la tensión de Jesús allá en el aposento alto? ¿Cómo sería, no sé, lo que sintió Jesús con la traición de uno de sus discípulos, con la traición de Judas? ¿Qué sentiría Jesús? ¿Cómo sería la agonía de Jesús allá en Getsemaní, en el monte de Getsemaní? ¿Qué sentiría Jesús con el abandono de sus discípulos? ¿Qué sentiría Jesús con la tortura de un juicio completamente hipócrita ahí en el Sanedrín? ¿Qué sentiría Jesús con la burla ahí en el palacio de Caifás? ¿Qué sentiría Jesús con la negación de uno de sus discípulos queridos, de uno de sus discípulos, entre comillas, importantes? ¿Qué sentiría Jesús ante ese juicio por un juez injusto? ¿Qué sentiría Jesús ante esos terribles azotes que le dieron? ¿Qué sentiría Jesús al escuchar la sentencia de muerte sobre él y el abuso a que fue sometido por todos los soldados? ¿Qué sentiría Jesús? ¿Se ha puesto usted a reflexionar sobre? Mire, aquí mencionamos algunos. Humanamente hablando, y eso desde el punto de vista de lo que nosotros sentimos y somos capaces de soportar, no es una maravilla, no es una proeza que Jesús haya podido llevar la cruz tan siquiera unos pocos metros. Eso es una maravilla después de pasar por todo esto. Y aunque no hay una descripción detallada de la manera en que le colocaron o le traspasaron con clavos las manos o las muñecas y los pies, después de todo, la Escritura no coloca o no pone énfasis en lo que Jesús sufrió físicamente, sino en el hecho de que Él mismo en cuerpo y alma fue hecho
una ofrenda por el pecado. Es decir, el Señor puso su vida por nuestras vidas. Dice la palabra que los soldados se dividieron las ropas de Jesús y se las rifaron. Y todos los que pasaban por ahí blasfemaban. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos se burlaban del Señor. Dice con claridad la palabra. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es Él, decían los principales. Que descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en Él. Lo mismo hacían los ladrones, lo injurian, ahí en el versículo 44. Entonces vemos que todos estaban en contra de Jesús. Todos se burlaban, todos los maltrataban, todos los señalaban. Dice la palabra que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde todo se volvió en tinieblas. Todo se volvió oscuridad. Y no por ningún fenómeno astronómico, es decir, como quien dice, ocurrió un eclipse, no por eso, no fue por eso, solamente por el poder de nuestro Dios soberano que tiene el control sobre toda su creación, fue por eso, por el poder de Dios. Y en medio de toda esta angustia, de todos estos maltratos, de todas estas burlas, Jesús guarda silencio. Jesús no se defiende, no lanza ninguna palabra de reprensión. Cuando yo reflexiono sobre esto y el comportamiento de Jesús, yo no me imagino eso en mí. ¿Qué haría Carlos Cardona ante una situación de esas? Bueno, ¿qué harías tú ante una situación de esas? ¿Te quedarías callado? ¿Soportarías todo este maltrato en silencio? ¿Qué piensas? Tremendo por lo que ha pasado Jesús. Y dice la palabra que alrededor de las 3 de la tarde, después de todas estas cosas, se escucha entonces un grito de agonía, donde Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es la cuarta palabra de la cruz, aunque en esta porción de Mateo es la primera, porque Mateo no menciona las otras palabras. Esas otras palabras que todos las conocemos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te juro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, he aquí, Madre, he aquí a tu Hijo. Viene la cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego, tengo sed. Luego le dice el Señor: todo está consumado. Y la última: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces durante estas 3 horas de intensas tinieblas, Jesús sufrió agonías indescriptibles. Mire, Jesús estaba siendo hecho pecado ¿por quién? Por nosotros. Y si lo mencionas de manera particular, de manera personal, Jesús estaba siendo hecho pecado ¿por quién? Exacto, por mí. Al que no conoció pecado, como dice la palabra, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús también estaba siendo hecho maldición, porque maldito todo el que cuelga de un madero, como aparece ahí en Gálatas capítulo 3:13. Estaba siendo entonces Jesús herido por todos nuestros pecados, estaba siendo herido por todas nuestras transgresiones, y estaba siendo molido, mis hermanos, por toda nuestra rebeldía y por todo nuestro pecado. El Padre Celestial estaba cargando en su Hijo
El Padre Celestial estaba cargando en Jesús el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús es conocido como el siervo sufriente que encontramos en Isaías 53. Entonces, al cargar Jesús el pecado de todos nosotros, es entendible entonces que este sentimiento de soledad y abandono que experimentó Jesús y que pronunció, es entendible eso. ¿Por qué? Porque es que el pecado y Dios no pueden estar juntos. Donde hay pecado no está Dios. Y no quiere decir esto entonces que Dios Padre dejó de amarlo. Entonces, después de que continúan estas palabras, tengo sed y todo está consumado. Cuando Jesús dice todo está consumado, es como que le estuviera diciendo: Padre, he cumplido la tarea, he cumplido la misión, he cumplido el propósito para el cual me mandaste, me enviaste. Y viene entonces la última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Demostrando que Jesús entonces ya había recuperado completamente la conciencia de la presencia amorosa del Padre y se entregaba entonces al cuidado amoroso del mismo Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Qué lindo. Y Jesús muere. Y entonces la oscuridad se disipa. Iglesia, la muerte de Jesús es luz. La muerte de Jesús es salvación a un mundo perdido en el pecado. Eso es lo que trae la muerte de Jesús: luz y salvación. Ahora, a todos los que aceptan por medio de una fe viva lo que hizo Jesús en la cruz. Vino a salvar a todos, sí, a todos los que ponen la fe en Jesús, en lo que hizo en la cruz. Y dice la palabra, y encontramos ahí que también se dieron otras señales, las que se mencionan claramente a partir del versículo 51 hasta el 53. Y ese versículo 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y llegamos aquí a este versículo 51 y tenemos que articularlo. Creo que debemos unir aquí esto con lo que encontramos en Hebreos. En Hebreos capítulo 6, 19 encontramos: la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Hebreos nos empieza a hablar del velo. Claro que todos sabemos de cuál velo estamos hablando. El velo era esa tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y donde solamente podría entrar el sumo sacerdote. Es de ese velo que estamos hablando. Y Hebreos 9:3 nos dice: y detrás del segundo velo, es del segundo velo que estamos hablando, había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Hebreos 10:20. Ojo con esto, que es hermoso. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. ¿Que inauguró quién? Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Se están dando cuenta? ¡Qué belleza esto! Este velo entonces lo relacionamos con el interior, con el segundo velo, con el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y esta cortina interior o este velo es el que encontramos ahí en Éxodo capítulo 26, versículo 31, donde el Señor da instrucciones de cómo hacerlo y dice: harás además un velo de tela azul. Oiga, da todos los detalles: púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, será hecho con querubines, obra de hábil artífice. El Señor da toda la instrucción de qué material, de qué colores se haría ese velo.
Y en Éxodo capítulo 36, 35 podemos ver que así hizo el tabernáculo Moisés, cumpliendo con este requerimiento del Señor. Pero en Segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 14 encontramos que así también lo hizo Salomón con el templo de Jerusalén. Entonces, según se describe en estos pasajes, se había entretejido entonces esa tela con esos colores y con todos estos requerimientos pedidos con el Señor ahí, dividiendo entonces el lugar santo del lugar santísimo. Y en el momento en que muere Jesús, en el momento de la muerte de Jesús, este velo se rasgó repentinamente en dos, de arriba abajo. De pronto, para que me entiendan, hermanos, eso es como que tuviéramos aquí una tela que cumpliera todos los requisitos. Y aquí no podía entrar en aquella época sino el sumo sacerdote. Y cuando muere el Señor, en el momento en que muere el Señor, esa tela se rompe de arriba abajo. ¿Cómo ocurrió? Y lo que sí podemos asegurar es que no ocurrió por desgaste natural. Esto no ocurrió porque estuviera vieja o algo así. Porque si estuviera vieja, lo más probable era que se hubiera roto ¿en cuántas partes? En muchas partes, no una. Y que quizás si fuera por vieja o por deterioro, se hubiera roto más bien de abajo para arriba. No, de arriba para abajo. Y tampoco es probable aquí que el evangelista Mateo esté tratando de dar una idea de que la rotura del velo haya sido causada por el terremoto. Porque algunos críticos podrían decir, es que se presentó un terremoto y entonces se partió el velo. Y creo que ante esa posibilidad la debemos negar, porque ¿qué se menciona primero? ¿La rotura del velo o el terremoto? ¿Qué se menciona? Analícenlo ahí. La rotura del velo. Si yo estoy describiendo algo y ese algo me causa muchas cosas, yo primero menciono el terremoto. ¿Es así o no? Entonces se presentó un terremoto y se cayeron los techos, se cayeron las paredes, tal cosa. Pero yo no lo hago al contrario, se cayeron las paredes, se cayeron los techos y luego se presentó un terremoto, ¿no? Entonces mire que de esa forma descartamos que haya sido por el terremoto. Lo sucedido entonces es simplemente, iglesia, un milagro del soberano creador. Que en el momento de la muerte de Jesús se haya roto el velo. Y no se menciona ningún medio secundario usado para que se le hubiera dado todo esto, y todo sería una mera especulación, iglesia. Fue algo divino nomás, algo de Dios. Es lo que debemos estar seguros y es lo que debemos aceptar. En cuanto al significado simbólico, digamos que esto queda claro en dos consideraciones. Primero, que el velo se haya rasgado ocurrió exactamente cuando Jesús murió. Eso debe quedar totalmente claro. Y segundo, que se explica en Hebreos capítulo 10, por el versículo 19, por la muerte de Cristo, simbolizada por la rotura del velo, queda abierto el camino al lugar santísimo, esto es, al cielo, para todos los que se refugian en Jesús. Queda abierto el camino, hermanos. Por eso ahí en Hebreos capítulo 10, 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Por eso el mensaje de hoy bien lo hemos llamado un camino nuevo, iglesia. Gracias a Jesús hoy tenemos un camino nuevo y vivo, que es el mismo Jesús.
Él es nuestro intermediario. Nosotros por eso no necesitamos ningún otro intermediario. Él es el camino. Él es el nuevo camino. Es un camino nuevo. No necesitamos a nadie más. Y la lección práctica, mis hermanos, es que, como dice Hebreos capítulo 14, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso Jesús se hizo hombre como cualquiera, como todos los de nosotros. Y Él conoce entonces qué sentimos nosotros. Y dice la palabra que fue tentado, como todos nosotros, pero no conoció pecado. Todos tenemos ese sumo sacerdote que es Jesús. Y dice ahí, sigue diciendo Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, por eso, si Él es el camino nuevo y vivo, entonces ¿qué vamos a hacer? Acercarnos. Acerquémonos pues, dice la palabra, acerquémonos pues para que hallemos, para que alcancemos la misericordia y hallemos la gracia del Señor. Nosotros ya no necesitamos quien interceda por nosotros diferente a Jesús. Le decía yo, explicándole a un ingeniero en estos días, hablándole de la palabra, yo le decía, tú eres amigo del alcalde, ¿verdad? Dijo, sí. Dijo, cuando tú necesitas hablar con el alcalde, llamas a un secretario para que él te comunique con el alcalde. Dijo, no, yo llamo directamente al alcalde. Así es nuestra relación con Jesús. Tenemos teléfono directo con Jesús, iglesia. No necesitamos intermediarios. Jesús, tenemos un canal directo con Jesús. Como dice la palabra, acerquémonos pues al trono de la gracia. Hermanos, todas estas señales que encontramos aquí en la porción de la palabra enfatizan la majestad y la majestuosidad de la persona que dio su vida por rescate de todos nosotros. Estamos hablando de Jesús. Pero particularmente se coloca énfasis en la rica significación de la muerte de Jesús. Cuando yo veo, y especialmente en un día como hoy, veo procesiones de otras personas y las veo melancólicas, las veo inclusive hasta en su andar, y empiezan ahí como, no, yo creo que no han entendido el significado de la muerte de Jesús. ¿Qué significa la muerte de Jesús para nosotros? Perdón de pecados. Significa ese acceso libre a Él. Por eso nos podemos acercar libremente. Mire todo el significado. Y más adelante con su resurrección, entonces la vida eterna, la esperanza de una vida eterna. Entonces todo esto tiene sentido, hermanos. Todo esto tiene sentido. Entonces donde tenemos que entender el significado profundo de la muerte de Cristo, lo que significa la muerte de Cristo para nosotros. Eso lo debemos de tener claro. Y aquí en el corazón, y sentirlo, y tener gozo por eso, y obviamente una gratitud inmensa por lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Es en Cristo entonces, el que dio la vida por nosotros, en quien tenemos que poner nuestros ojos, en quien tenemos que fijar nuestros ojos. Es en Cristo. Es Cristo el que nos lleva al trono de Dios, porque Él es el camino nuevo y vivo.
Él es el que nos lleva al trono de Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y como dice la palabra, el que nos entiende, porque Él también pasó por las mismas flaquezas de nosotros. Cristo es nuestro mediador, es nuestro único mediador, no hay otro y no hay otra. Es a Cristo a quien debemos rendir nuestras vidas, iglesia, como agradecimiento por todos los hechos, por todos los sacrificios hechos por Él, por nosotros. Y adicionalmente por todos los beneficios recibidos a través de su muerte. Hasta la muerte de Cristo, hermanos, había un velo que nos separaba. Claro que al mismo tiempo nos separaba y nos unía, pero había una tela en donde nosotros no podíamos pasar. Pero con la muerte de Cristo ese velo se rompió. Pero la carne de Cristo también fue rota, también fue molida. Pero todo eso entonces nos indica varias cosas. Número uno, que ya tenemos acceso directo al lugar santísimo. Ya tenemos acceso directo al soberano creador por medio de Jesucristo. Ya nosotros no necesitamos ningún otro mediador. Entonces, hermanos, ¿qué les puedo decir yo? Cada uno de ustedes tiene acceso directo al Señor. Eso es una maravilla, hermanos. Si no fuera por la muerte de Cristo, a lo mejor tendríamos todavía la tela y estarían esperanzados a que el sumo sacerdote viniera y que cumpliera unas condiciones también especiales. Ese sumo sacerdote, para poder suplicar por el perdón para todo el pueblo. Pero hoy no. Jesús murió en la cruz y te dio entonces, te inauguró entonces, con términos de hoy, ese camino nuevo y vivo hacia el soberano creador. Tienes un camino directo, hermanito y hermanita. Entonces, ¿qué esperas para llegar al trono de la gracia? Si ya tienes ese camino nuevo y directo que es Jesús. Cuando pienses en la muerte de Jesús, piensa solamente en darle gracias a Jesús. Cuando pienses en la muerte de Jesús, dale gracias por el perdón de tus pecados. Cuando pienses en la muerte de Jesús, dale gracias por ese amor infinito del soberano creador para ti y mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Cuando pienses en la muerte de Jesús, entonces toma decisiones, acércate y camina de la mano de Jesús. Padre, te alabamos, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Padre Celestial, por ese plan hermoso de perdón y de salvación de parte tuya para un pueblo rebelde y pecador? Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque ese lugar allá en la cruz debía ser ocupado por todos y cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Señor, y de tal manera nos amas que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siendo Dios, no escatimó
y se hizo hombre como uno de nosotros. Por eso es que nos entiende y por eso tenemos un mediador que nos entiende, porque se hizo hombre como uno de nosotros. Ese intercesor, ese mediador entiende toda nuestra problemática y nos ama sobremanera. Y gracias, soberano Creador, porque a través de Jesús, a través de su muerte, a través de la carne rota también, ese velo se rompió de arriba abajo. Y ya ese obstáculo visible, momentáneo del velo, ya no existe para nosotros. Y esa es una maravillosa noticia, Señor, que quizás nosotros desaprovechamos. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Pero hoy nos muestras y nos sigue recalcando que Jesús nos inauguró un camino nuevo y vivo para llegar al trono de la gracia, Señor. Ayúdanos a tener con claridad en nuestros corazones esta verdad, esta maravillosa bendición, Señor. Y que entonces, Señor, estemos caminando y estemos utilizando este camino nuevo y vivo en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos aclaras y nos ayudas a entender, Señor, el significado de la muerte de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, estas verdades y vivirlas y mantener viva la esperanza de una vida eterna que hace parte de ese combo que has entregado para todos aquellos que coloquen la fe en Cristo Jesús. Perdón de pecados y vida eterna. Gracias. Gracias, Señor. Permítenos corresponderte con un poco de nuestro amor hacia tu infinito y grande amor. Permítenos que podamos tomar decisiones en nuestras vidas. Permítenos, Señor, caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, nuestro único mediador. Permítenos, Señor, hacer uso de este camino o de esta gran autopista, de esta nueva autopista en Jesús y a través de Él. Te alabamos, Señor, y permítenos, Señor, a todos y cada uno de tus hijos aquí presentes, poder transmitir esta verdad a muchos allá afuera que quizás continúan con tradiciones y costumbres, Señor, y que puedan recibir esta claridad y esta verdad que tú nos das a través de tu palabra. Y que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos dé ese valor y ese poder de abrir nuestros labios y de llevar la luz, de Jesús, quizás a muchas personas que aún continúan en tinieblas, en oscuridad.
Te alabamos, Señor, te damos honra y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.